Bien, muchas gracias. Esta mañana me acompaña acá en primera hora dentro del prime time de Manuel Núñez, el abogado y ex fiscal José Abel Almengor, amigo personal y amigo de esta casa también. José Abel, buenos días. Me Muchas gracias, sorprende, Manuel. ya en pie de batalla, ya sacado, preparado para la jornada. Listo para la jornada, saliendo para la fiscalía en unos momentos, ¿En Manuel. qué año usted fue fiscal? ¿Y cuál Yo, era el área en que usted era fiscal? sí, mira, yo estuve en el sistema judicial desde el año 92 hasta el año 2009, Sí. 2011, corrijo. Como en la Fiscalía de Drogas, tuvimos del 96 hasta el 2009. Como iniciamos como oficial escribiente, oficial mayor, posteriormente estuve de secretario judicial, fui asistente de juez, asistente fiscal nacional en delitos relacionados con drogas, fiscal primero y fiscal segundo de drogas, finalmente magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ese fue el paso, 18 años en este tema de relacionado primero con investigación y luego con juzgamiento de causas. Sí, Primero que todo, Manuel, un gusto siempre saludarte. gracias. Programa tan escuchado en la emisora Boom, que ahora mismo es el rating de esta hora. La esquina de Muchas Manuel gracias, Núñez José Abel. en el Día Internacional de la Mujer. Tantas damas valiosas que existen en nuestro país a nivel de la Administración de Justicia, de la Fiscalía. Específicamente, hoy hay muchas fiscales que son damas y Sí, juezas, y además de esto, magistradas en todos los escenarios, hasta en la Corte Suprema de Justicia y en los organismos de seguridad del Estado, que eso hay que decirlo, muchas profesionales que están en la Policía Nacional, en el Ministerio de Seguridad. Son personas valiosas que ujú, hay que darles apoyo y finalmente, y evidentemente, hay que, la policía cada vez tiene que caracterizarse más en el sentido de que no deben tener miedo. Ustedes tienen la administración del uso del arma de reglamento. El arma de reglamento, la policía debe usarla sin miedo, debe usarla en los casos. Ustedes están preparados para saber cuándo usar el arma del reglamento. No hay que tenerle miedo a procesos judiciales, porque muchos policías, Manuel, me dicen en la calle, yo no uso el arma de reglamento porque termino investigado en una fiscalía. wow. Entonces, se observa escenas dantescas que se han dado en los últimos días donde los policías se dejan golpear, en donde los policías son testigos inmóviles de actividades criminales por evitar usar el arma de reglamento. Y el policía es una persona que está preparada para saber cuándo usar el arma de reglamento. Entonces no hay que tener Bien, miedo en usar arma de reglamento en casos puntuales. bien, vamos a ir al grano. La policía hace su trabajo en la medida de sus funciones. Sin embargo, los delitos siguen en crecimiento. Usted tuvo un área sensible como es el narcotráfico, las drogas y todo lo demás. Pero vemos que cuando el delincuente es atrapado, cuando es imputado, cuando está frente a un proceso, sale más rápido que cualquier persona del apuro y prácticamente hay una inconformidad de parte del ciudadano en esto. Mira, ayer mataron a un muchacho a punta de puñete Correcto. en Vía España y yo estoy seguro que aquí quienes estén imputados van a salir libres por la puerta porque tienen derechos humanos. Entonces, eso a mí me molesta. Yo voy a ser sincero, porque yo puedo entender que una persona vaya por peculado, que vaya por lo que sea, estamos claros, y no estoy en contra de nadie, sino que sencillamente la misma Biblia lo dice, quien a hierro mata, a hierro muere. Pero aquí, en la ley de los humanos, da la sensación de que la impunidad impera. Tú tienes un buen abogado, tú estás afuera en poco tiempo. Los otros temas, los violadores. ¿Sabes cuántas personas yo veo en televisión, en la radio, en la prensa, en todos los lugares, me mandan información de la policía todos los días?
Y yo veo, agarramos al violador tal que violó, ¿qué? A una niña o un niño de 8 o de 7 años. ¿Qué está pasando con la justicia, o sea, Manuel, tú has dado un tema que es, yo diría que la punta del iceberg. El, el por qué el panameño común observa diariamente que se incautan grandes cantidades de toneladas de sustancias ilícitas, que se persiguen casos de crimen organizado de alta escala, pero Sí, el delito que lo afecta directamente, los robos que se dan en las paradas, las actividades que pareciera que están más cercanas al ciudadano, suceden los eventos que tú mencionas. Las personas quedan o pueden quedar en libertad. El Ministerio Público no puede ni debe dejar de perseguir el delito común, el delito que afecta al ciudadano de la calle. Esto no quiere decir que el crimen organizado no se persiga, porque el crimen organizado hay que perseguirlo y se viene persiguiendo de manera regular por las oficinas del Ministerio Público. Pero el crimen común hay que perseguirlo. Estamos ante un cambio de paradigma. El sistema penal acusatorio ya no está en su etapa específicamente de, de niñez temprana. Ya han pasado más de 10 años a nivel nacional y en el primer circuito judicial de Panamá desde el 2 de septiembre del 2016. Es decir, que han pasado más de 6 años desde que se implementó esto, desde que se implementó la política criminal relacionada con la persecución a través del sistema penal acusatorio. Se sabía que se requerían medidas alternas para la solución de conflictos. ¿Cuáles eran? Los llamados acuerdos de colaboración y los acuerdos de pena. Si no había conciliación, mediación, acuerdo de colaboración y acuerdo de pena, el sistema colapsaba porque no se podía llevar todos los casos a los juicios orales. Esto era imposible porque los juicios orales son largos, costosos para el Estado. Todos los sistemas acusatorios tienen medidas alternas de solución de conflicto, como es la colaboración y los acuerdos de pena. Esto sucede en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Panamá, casos tan sensibles como las violaciones, como los homicidios por encargo, como situaciones específicamente de hurto, de robos agravados en donde media violencia, se permite llegar a acuerdos. Y lo que está sucediendo es que las penas por estos delitos no son lo suficientemente altas como para que el acuerdo, si bien te lleve a que la persona obtenga beneficios de rebajas de sanciones, estos beneficios en rebajas de sanciones no se conviertan en impunidad. Y digo impunidad, ¿por qué? Porque si tenemos en penas de prisión que van por debajo de los 60 meses, sucede lo que dice Manuel Núñez. ¿Qué sucede? Que la persona se acoge a un específicamente beneficio, como sería el pago de una multa o que vaya a trabajar en una supuesta labor comunitaria. Esto ha sido muy criticado, las labores comunitarias que se dan específicamente en casas de paz, que se dan a nivel de lo que nosotros conocemos como los lugares donde trabajan los representantes de corregimiento, todas estas cuestiones, todas estas labores comunitarias de recoger basura en la calle, etcétera, se menciona con regularidad que no se le da el seguimiento estricto que requiere. Entonces usted tiene una persona que es condenada a 5 años de prisión en labor comunitaria. ¿Dónde queda la víctima del delito, Manuel? sí, Es una doble victimización. ¿Por qué? Porque la víctima del delito no puede ser un convidado de piedra. En estos acuerdos de pena, la víctima del delito no recibe una compensación económica que de alguna manera sirva para paliar el dolor o la afectación que sufre producto del delito. Entonces, la participación de la víctima del delito no conmina al juez a aceptar o no aceptar el acuerdo. Es decir, se le manda un correo electrónico a la víctima y se le dice, oiga, dé su opinión si usted piensa que este acuerdo debe o no materializarse. Lo que diga la víctima no es vinculante. Es decir, el juez puede acoger el acuerdo o va a acoger el acuerdo que lleva adelante el Ministerio Público, porque solamente hay dos causas para no acoger el acuerdo: que se pruebe que se ha actuado con banalidad
o que se pruebe que de alguna manera se ha pagado o ha habido una coima para llevar adelante el acuerdo. Entonces se dan muchos acuerdos porque lamentablemente el Ministerio Público vive o se sustenta en la estadística. Es decir, mientras más sentencias condenatorias yo como fiscal lleve adelante, yo puedo ser evaluado de una manera más positiva. Entonces, un acuerdo implica una sentencia condenatoria rápida que va a la estadística. En este caso, sale del sistema. Pero nos preguntamos, Manuel, en un caso de violación, en donde hay prueba protuberante, en donde evidentemente el fiscal tiene toda la de ganar, era evaluado ese caso. ¿Para qué llevar eso a un acuerdo? Claro. Eso, o en un caso de narcotráfico, donde usted Oye, agarra el con caso la más droga en el reciente, carro, el ¿eh? caso más ¿Usted para reciente, qué va a llevar eso a un acuerdo? Odebrecht, ¿Eh? ¿para qué Bueno, se va a llegar a un acuerdo? si la prueba, si están las transferencias bancarias en la cuenta, está el elemento probatorio, es directo. ¿Para qué va a llevar un acuerdo? Entonces, tiene que darse un manual a nivel del Ministerio Público para que los casos en donde hay pruebas protuberantes, eso no debe ir a acuerdo, eso tiene que ir a juicio oral, porque eso es lo que estaríamos llevando nosotros, Sí. es una justicia en donde hay un libro por ahí de Arena Salazar que dice, fiscal, negociemos la pena, así se llama el libro, fiscal, negociemos la pena. Entonces, esto es muy fácil, en la época nuestra nadie negociaba nada, o sea, nosotros teníamos que, porque, pues, ¿qué pasaba? La ley, la ley donde estaba el tema de los acuerdos, que era la ley 1394, la ley 23 del 86, modificada por la ley 1394, te permitía recibir información para una persona, pero no era vinculante para el juez darle una rebaja de pena si el fiscal Sí, recibía la información. Era una cuestión opcional que el juez decidía si se la daba o no le daba la rebaja de pena. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir a una persona, oye, yo te voy a garantizar que te vamos a dar una rebaja de pena? Entonces, en ese momento uno tenía que llevar prácticamente todos los casos a juicio oral. Hoy sí, en día el Ministerio Público está dividido en diferentes secciones. Sesiones de investigación preliminar, investigación previa, sesiones de investigación formal, sesiones de juicio oral. Está dividido en diferentes secciones y los fiscales ya no tienen una sola función, están divididos. O sea, ya hay un fiscal solamente para hacer juicio oral, para hacer la audiencia de fase intermedia, para hacer la audiencia de imputación, la combo que le llamamos. sí, Señores, el Ministerio Público tiene en sus manos una responsabilidad muy grande. Hay un cambio de paradigma. En los sistemas inquisitivos anteriormente se criticaba mucho que los fiscales ordenaban medidas cautelares como la detención preventiva, ordenaban indagatorias de personas. Había muchos presos sin condena, Manuel. Ese era el problema fundamental de los sistemas inquisitivos, los presos sin condena, que efectivamente, con muchas medidas que tenían características judiciales eran decretados por los fiscales, que los fiscales realmente eran jueces de instrucción. Todo esto claro. se criticó. Y por eso se dio el cambio de paradigma. Pero el cambio de paradigma ha sido tan brutal que ha generado que los fiscales se han triplicado en número y cuatriplicado en número. Antes usted tenía 25 fiscales, hoy tiene 100 fiscales. Usted antes tenía 17 jueces, hoy tiene ciento y pico de jueces. Es difícil crear o poder preparar dogmáticamente, científicamente a esa cantidad de funcionarios. Hay mucha decisión que termina en el primer Tribunal Superior en sede de amparo de garantías constitucionales, Sí, porque son decisiones que de alguna manera no cumplen con la garantía constitucional. Entonces, aquí estamos ante un paradigma, lo que dice Manuel. El respeto de las garantías constitucionales de quién? De la víctima, del imputado, de la persona que de alguna manera está afectada con el delito. Todos tienen que ser debidamente protegidos. No solamente la claro. garantía constitucional del imputado, porque si nos ponemos nada más a defender las garantías constitucionales del imputado, vamos a tener Bien, un Estado que... ¿cuál sería la solución para el tema para finalizar? Yo lo voy a pedir a usted para que me dé un poco más de tiempo, pero yo quiero aclarar muchas cosas.
quiero que me explique qué es órgano judicial, qué es Corte Suprema de Justicia y qué es el Ministerio Público, porque el ciudadano escucha esto a diario, pero no vincula qué es qué y para qué. Entonces, eso lo voy a hacer, a ver si lo podemos hacer la próxima semana, con un ¿Cómo poquito no, más de Manuel? tiempo. Yo sé que usted tiene disposición y yo de escuchar personas, obviamente, con qué decir en esta vorágine de violencia que estamos viviendo en Panamá, que cada día es peor y que preocupa muchísimo. ¿Cómo se mejoraría esto? Habría que tirar todo el sistema abajo y volverlo a parar de cero, porque el sistema penal acusatorio, en lugar de ayudar, siento yo que ha entorpecido mucho más el proceso. Hay procesos más rápidos, pero en muchos casos lo sentimos los ciudadanos injustos. Mira, Manuel, el sistema penal acusatorio es una realidad con la que tenemos que convivir. No obstante, la ley que regula el sistema penal acusatorio señala de manera clara que el fiscal es el líder de la investigación. El fiscal es el líder de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que el fiscal tiene que trabajar en equipo con los miembros de la Policía Nacional para perseguir el delito. Entonces, el fiscal tiene que cumplir su rol de líder en la investigación. Y la investigación, existen múltiples mecanismos. La investigación no tiene que ser reactiva, tiene que ser proactiva. Hoy en día los criminales se comunican a diario a través de los mecanismos de comunicación que existen. Sí. Todos, ellos usan las plataformas, ellos usan los teléfonos inteligentes. Todo esto lo utilizan las organizaciones criminales, porque las organizaciones criminales siempre tienen que comunicarse. El Ministerio Público no puede capturar a una persona y no extraer de esa persona la información dentro de sus dispositivos móviles, dentro de todo lo que va a tener en su poder, extraer la información que le permita prevenir futuros delitos, que le permita perseguir futuros delitos, que le permita saber quiénes son los miembros de esa organización, quiénes son los contactos de esa persona y que pueda conocer actividades que se estén planeando o que se vayan a dar en el futuro. El Ministerio Público tiene que ser proactivo, tiene que trabajar de la mano con la Policía Nacional y no pueden haber policías haciendo cosas de un lado y el Ministerio Público otras. El fiscal Muchas es el líder gracias. de la investigación. Si los policías le llevan información al fiscal, que es información que no ha sido trabajada en equipo, tenemos problemas. Hay una cosita. Lamentablemente, el sistema penal acusatorio es una realidad en América Latina. Echar para atrás va a ser difícil, pero lo que podemos hacer es ajustar las, todas las, todos los escenarios que ya nosotros estamos viendo donde está la falencia. Ya son 6 años Sí. en el Distrito Judicial de Panamá. Ya se sabe a dónde están los huecos de escape y hay que irlos cerrando. Gracias, José Abel. Mira, hay otra sensación también. Mucha gente en el interior me dice, tengo un caso X y prácticamente cuando mi abogado defensor presenta un recurso, la otra parte ya sabe el recurso que se presentó. Entonces, esto sugiere lo que ha sido la consecuencia, que han habido funcionarios destituidos por el tema de las coimas y todo lo demás. O Han sea, habido era esto en el funcionarios. interior. Hay una señora que, pobrecita, dice, no puede hacer mi abogado nada que no se entere la otra parte. Manuel ha dado en un punto importante. Aquí en el primer distrito de Panamá han habido funcionarios destituidos por haber estado infiltrados por pandillas y organizaciones criminales. Sí, Que el Ministerio Público iba a solicitar un allanamiento, iba a solicitar una intervención telefónica con fines judiciales y ya los miembros de la pandilla lo sabían. Y qué no, barbaridad. miembros de oficina judicial destituidos. Ahí era donde yo digo que el Ministerio Público tiene que actuar de manera bien cerrada. Porque imagínate tú, antes un fiscal decretaba este allanamiento directamente. Hoy en día le tiene que pedir permiso al juez de garantía y resulta que han habido situaciones donde funcionarios de Claro, oficina judicial le dan la información a los funcionarios, específicamente a los miembros del crimen organizado, y cuando llegan ya no hay nada. Es la excepción, sí. no la regla. Pero yo veo que con la implementación del Tribunal de Ética y Transparencia del órgano judicial la semana pasada, esto es un avance. Ahí hay gente muy valiosa en el Tribunal de Ética y ojalá puedan controlar a esta enorme cantidad de jueces. Porque es diferente tener a 2 fiscales de droga, a 3 fiscales de droga,
a fiscales de crimen organizado, ordenando allanamiento directamente a que esos fiscales tengan que pedirle permiso a 10, 15 jueces, porque eso es una situación de garantía para ordenar esta diligencia y que eso tenga que pasar por una plataforma, que eso tenga que pasar por unos miembros de oficina judicial. Esto hay que controlarlo, es delicado, han habido infiltraciones, pero Claro, tenemos fe que las va a cosas pueden mejorar. caminar mejor en el futuro y de esto va a depender que la comunidad se sienta segura porque en Panamá hay mucho, vamos a decirlo así, a partir de la pandemia, mucha sensación de inseguridad, Claro que sí. muchas matanzas a la luz pública, en lugares en donde antes esto no se veía, al frente de personas como niños, menores de edad, adultos. Las organizaciones criminales ya sus mensajes son brutales y no Claro. les importa en qué lugar hacerlo. Gracias, Yo, José. yo sé Abel, que, siempre, siempre mi yo sé que tú admiración hacia usted. manejas, ¿Ah? yo sé que tú manejas mucho estos temas porque tu abogado, el licenciado Marco Autin, es un experto en temas. Mi amigo, mi Marco compañero de habla de la universidad, una banca. bella persona. Marco está Saludos concentrado a en la Marco banca aunque es Autin, penalista. ¿Ah? finalista, muy bueno, excelente Sí. estudiante en la Facultad de Derecho, Marco Autin, y definitivamente yo con él converso de estos temas regularmente también. Ok. Ah, estudiaste con Marco Hautin entonces en la Universidad José Abel. Desde el ¿Así? primer año, desde que No, teníamos 17 años, sí. nos Pero una conocemos. pregunta, Marco Hautin no cabía en ninguna silla. No, me acuerdo que antes era más delgado, pero ahora es que Así, se ha echado al abandono. Hombre. era talla small. Me gusta mucho la cerveza, Manuel. Sí. La mil Gracias, es José Abel. José Abel, para la otra semana yo te voy a escribir ahora y nos ponemos de acuerdo para ver si tenemos bueno, más Manuel. tiempo Mil y, bendiciones, que y tengan feliz. aceptamos llamadas y demás. Dale. Muchas Gracias. gracias. Bueno, Hasta el luego. abogado y ex fiscal José Abel Almengora ha estado hablando acerca del fenómeno de la violencia en Panamá, en las leyes frente a la violencia, los asesinatos, los homicidios que estamos viendo. Excelente entrevista y la voy a repetir por las redes sociales. Muchas Hasta gracias. luego. Bien, vamos a deportes y regresamos con más. Estás escuchando el Prime Time de Manuel Núñez.